El día que mi familia me dio la espalda, el sol de aquella mañana no tenía el calor habitual. Era un disco pálido y distante que se asomaba tímidamente por las cortinas, augurando una jornada de helada emocional. Me llamo Alejandro, y hasta ese día mi vida había girado en torno a un eje firme y aparentemente inquebrantable: mi familia. Éramos, a ojos del mundo, el retrato de la unidad, la clásica estampa de éxito y afecto mutuo, una fachada construida sobre años de tradiciones y la férrea voluntad de mi padre, don Ricardo, el patriarca. Todo lo que yo era, o creía ser, estaba ligado a ese apellido, a esa estructura que yo consideraba mi refugio y mi destino. Mi padre había forjado un imperio en el sector de la construcción con manos callosas y una mente astuta, levantando la empresa Constructora del Valle, desde un pequeño taller hasta una corporación que dominaba el paisaje urbano de la capital. Se enorgullecía de su legado y de su visión de que el negocio siempre debía permanecer bajo el control directo de la sangre. Yo, como su único hijo varón y el heredero evidente, fui moldeado desde la cuna para asumir esa responsabilidad, educado en las mejores escuelas de negocios y entrenado bajo su implacable supervisión. La discordia, sin embargo, no fue un relámpago, sino una lenta y silenciosa filtración, una grieta microscópica que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Había comenzado hacía casi 2 años, cuando presenté mi proyecto de Expansión Verde, un plan audaz para diversificar la empresa hacia la infraestructura sostenible y las energías renovables. Un sector que, a mi juicio, representaba el futuro. Mi padre lo había desechado con un gesto de la mano, calificándolo de idealismo costoso y una distracción de lo que realmente importa: el cemento y el acero. Aunque frustrado, acaté la orden, fiel a la jerarquía inmutable de la casa. Pero, en secreto, continué trabajando en el plan, reuniendo datos, buscando inversores externos y desarrollando prototipos. Utilicé mi propio capital y parte de los ahorros que había acumulado durante años de bonificaciones, convencido de que una vez que el proyecto demostrara su viabilidad y rentabilidad, mi padre no tendría más remedio que adoptarlo. Mi error fue confundir la lealtad con el silencio y la obediencia ciega. Mi madre, doña Elena, la conciliadora por naturaleza, siempre se mantuvo al margen de las disputas de negocios, pero sus ojos grises reflejaban una preocupación creciente. Ella intuía la tensión subterránea entre mi visión moderna y la tradición inamovible de mi padre. Su afecto era mi principal consuelo, una red de seguridad emocional que asumí, erróneamente, que nunca se rompería, pero que estaba a punto de ser puesta a prueba por la lealtad a su esposo y al apellido. Mis hermanas, Sofía y Daniela, completaban el núcleo familiar. Sofía, la mayor, se había casado con un abogado de alto perfil y manejaba la fundación benéfica de la empresa, disfrutando de los privilegios sin la presión operativa. Daniela, la menor, era artista, desinteresada en los negocios, pero ferozmente protectora del statu quo familiar y de la fortuna que financiaba su libertad creativa. Ambas me veían con una mezcla de respeto por ser el heredero y una sutil envidia por mi posición. El catalizador de la explosión fue un simple informe. La noche anterior, el director de finanzas, un hombre de confianza de mi padre, descubrió los movimientos de capital que yo había realizado para financiar el proyecto secreto. No eran desfalcos, sino transacciones personales, pero la falta de transparencia ante el patriarca, el intento de crear una empresa paralela sin su conocimiento, era la traición definitiva a su autoridad. Ahora, mientras me vestía en la penumbra, sentía en el estómago el plomo de una intuición terrible. La reunión convocada por mi padre para esa mañana no sería una simple reprimenda. Sería un juicio, una rendición de cuentas definitiva, donde no solo se debatían negocios, sino el valor de la sangre y el honor familiar. Yo estaba a punto de enfrentar la verdad incómoda.
Mi familia me amaba, sí, pero solo mientras yo fuera la extensión obediente de sus expectativas. La sala de juntas principal de Constructora del Valle era un santuario de poder, un espacio revestido de maderas oscuras y una mesa pulida que reflejaba las lámparas de araña. No era un lugar diseñado para la negociación o la conciliación. Era el escenario donde mi padre, don Ricardo, ejercía su soberanía incuestionable. Al entrar, sentí que la temperatura del aire descendía a varios grados, un frío que no provenía del aire acondicionado, sino de la hostilidad concentrada. Don Ricardo estaba sentado en la cabecera, una figura imponente, cuya expresión pétrea era más aterradora que cualquier grito. A su derecha, mi madre, doña Elena, me miraba con una mezcla de dolor y recriminación, sus ojos elocuentes al expresar la decepción que sentía por mi falta de honestidad. A su izquierda, mis hermanas se habían unido, sentadas con las manos cruzadas, sus posturas rígidas, indicando un frente unido de desaprobación hacia el hermano que había osado desafiar las reglas. El director de finanzas, el señor Fuentes, estaba de pie junto a un proyector, un mazo de documentos en la mano, listo para presentar las pruebas de mi transgresión. Él no era un traidor, sino un servidor leal al orden establecido, y su expresión era de profunda incomodidad por tener que exponer la vergüenza de la familia ante sus propios ojos. La escena estaba dispuesta para un tribunal donde yo era el único acusado. Mi padre comenzó sin preámbulos, su voz grave y controlada, un tono que siempre era más efectivo que la ira desbocada. No me preguntó por qué lo había hecho. Simplemente presentó la evidencia de mis movimientos de capital, la creación de la sociedad de cartera y mis reuniones secretas con inversores de capital de riesgo para mi proyecto de energía renovable. Su silencio posterior fue la peor de las acusaciones. Intenté defenderme, explicando que mi intención nunca fue robar ni competir, sino proteger el futuro de la empresa ante un mercado cambiante. Hablé con pasión de la necesidad de modernización, de la visión que él mismo me había enseñado sobre la anticipación estratégica. Utilicé todas mis habilidades de negociación y oratoria, pero mis palabras chocaron contra un muro de absoluta incomprensión y, lo que era peor, indignación moral. No es el negocio, Alejandro, dijo mi padre, golpeando la mesa con el puño cerrado, por fin rompiendo su calma. Es la traición. El apellido del Valle no hace negocios a escondidas. La lealtad se demuestra con la verdad, no con sociedades secretas. Quisiste construir tu propio nombre, usando mi tiempo y mis recursos, sin mi permiso. La palabra traición resonó en la sala pesada y definitiva. Mi madre no dijo nada, pero las lágrimas que se acumulaban en el borde de sus ojos eran un lamento silencioso. Era la señal que me destrozó el alma. La conciliadora se había rendido. Ella no defendía el proyecto, sino la armonía familiar, y yo la había roto. Su silencio fue mi sentencia de culpabilidad ante el tribunal emocional de la casa. Mis hermanas intervinieron solo para reforzar la narrativa del sacrificio. Sofía me recordó que todos habíamos tenido que ceder nuestros sueños individuales por el bien de la corporación. Daniela, con una frialdad sorprendente, preguntó por qué la ambición de un solo hombre debía poner en riesgo la estabilidad financiera que la sustentaba a todas. Sentí que me juzgaban no como a un hermano, sino como a un competidor codicioso. El juicio duró menos de una hora. La decisión fue comunicada con la misma frialdad con que se comunicaba un despido. Fui despojado de mi cargo como vicepresidente ejecutivo. Se me prohibió el acceso a las instalaciones de la Constructora del Valle y se me advirtió que cualquier intento de continuar mi proyecto utilizando el nombre familiar sería respondido con acciones legales. Mi vida profesional, la que había dedicado a construir para ellos, se desmoronaba. La sentencia no solo fue profesional, sino personal y social.
cortando los lazos que me unían a mi mundo. Mi padre, con esa voz implacable, dictó las condiciones de mi exilio, asegurándose de que la ruptura fuera total y pública para servir de ejemplo a cualquiera que pensara desafiar su autoridad. No era un simple despido, era una expulsión. Me ordenó abandonar la casa familiar en un plazo de 24 horas, la mansión donde había crecido y donde mi habitación aún guardaba los ecos de mi infancia. No me permitía llevarme nada que pudiera considerarse un activo de la familia o de la empresa, excepto mis pertenencias personales más básicas. Incluso mi automóvil, que había sido comprado a través de la empresa, debía ser devuelto inmediatamente. La parte más dolorosa, sin embargo, fue la imposición del silencio y la distancia. Mi padre prohibió explícitamente a mis hermanas y a mi madre tener contacto conmigo. La comunicación se consideraría un acto de deslealtad al patriarca y al apellido. Mi madre, al escuchar la orden, tuvo un quiebre, pero se vio obligada a asentir con la cabeza, una víctima de la lealtad dividida entre su hijo y su marido. Mis hermanas, sin protestar, reforzaron la decisión con su indiferencia. Sofía se excusó diciendo que era lo mejor para que la familia se recuperara. Daniela simplemente me entregó una tarjeta de crédito prepagada con una suma modesta diciendo: «No es mucho, pero no digas que no te dejamos nada». Un acto de caridad que dolía más que un insulto. En el mundo social, la condena también fue inmediata. Mi padre llamó personalmente a los miembros del consejo, a los socios comerciales más importantes y a los amigos cercanos de la familia. La narrativa que les presentó fue la de un hijo ambicioso que intentó un fraude, que traicionó la confianza para enriquecerse con proyectos arriesgados. La verdad se retorció hasta convertirse en una historia de avaricia desmedida. En cuestión de horas, mi reputación, mi activo más valioso en la pequeña y cerrada sociedad de negocios, se hizo trizas. Los mensajes de texto y las llamadas que envié a colegas y amigos quedaron sin respuesta. Las invitaciones sociales se cancelaron. De ser el joven y prometedor heredero, me convertí en el paria, el hijo pródigo fallido que había roto el pacto sagrado. Al regresar a mi oficina para recoger mis cosas, encontré a la seguridad esperando en la puerta. Me escoltaron mientras vaciaba mi escritorio. Un ritual humillante que confirmaba mi condición de intruso. No me permitieron revisar mis correos ni descargar archivos. Todo mi trabajo anterior y mis contactos profesionales fueron confiscados y sellados bajo llave. El resto del día lo pasé deambulando por la que había sido mi casa, sintiendo que cada objeto se burlaba de mí. Cada foto, cada trofeo, cada rincón familiar gritaba la palabra expulsado. La sensación de ser un extranjero en mi propio hogar era abrumadora, y la realización de que mi madre y mis hermanas habían elegido el apellido por encima de mí era un golpe demoledor. Al caer la noche, salí por la puerta principal, arrastrando una maleta y una mochila, dejando atrás una vida de privilegios. No hubo despedidas, ni abrazos, ni promesas de reencuentro. Solo el vigilante de seguridad que cerró la puerta de hierro con un sonido seco y final, sellando mi exilio en la oscuridad. Mi primera noche de exilio fue un descenso a la soledad más profunda. Con la maleta y el peso de 30 años de identidad desintegrada, me encontré en la calle sin un destino claro. El dinero de la tarjeta prepagada de Daniela era mi única posesión tangible. Una ironía cruel que me recordaba la dependencia que había tenido de su riqueza. Conduje sin rumbo por la ciudad que mi familia había construido, los rascacielos de Constructora del Valle alzándose como monumentos a mi fracaso. Finalmente me registré en un motel de carretera anodino en las afueras, un lugar tan impersonal y temporal que me ofrecía el anonimato que ahora anhelaba. La habitación olía a lejía y a desesperanza. La primera reacción, tras el shock inicial, fue la ira.
una furia hirviente contra mi padre por su inflexibilidad, contra mis hermanas por su egoísmo frío y contra mí mismo por mi ingenuidad al creer que el amor familiar trascendería las leyes del negocio y la autoridad. Sentía un deseo ardiente de venganza, de demostrarles que mi proyecto funcionaría y que ellos se habían equivocado al sacrificar al hijo por el cemento. Sin embargo, la ira pronto dio paso a la desesperación. De un día para otro, mi red de contactos se había desvanecido. Intenté llamar a un viejo amigo, un socio de golf de mi padre. El teléfono sonó 2 veces y luego se cortó, seguido de un mensaje de texto simple y cobarde. Lo siento, Alejandro, no puedo. Era la prueba irrefutable de que, sin el apellido del Valle, yo no era nadie, mi activo más valioso. La mente y la experiencia que había adquirido en la constructora se había convertido en un pasivo tóxico. Nadie en la industria quería contratar al hijo traidor de don Ricardo. Hacerlo sería una declaración de guerra comercial contra el patriarca, algo que nadie se atrevería a hacer. Estaba profesionalmente en cuarentena, revisé mis finanzas personales. Mi capital se había reducido peligrosamente. La mayor parte de mis ahorros estaban invertidos en mi proyecto de expansión verde, una sociedad que ahora se tambaleaba sin el respaldo operativo de la constructora y bajo la amenaza de demandas si usaba mis antiguos contactos. Era un barco sin vela en medio de una tormenta. La noche en el motel fue una tortura. No pude dormir. Cada hora era un eco de la vida que había perdido. La imagen de mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin levantar la voz en mi defensa, se repetía sin cesar. Entendí que su silencio no era cobardía, sino una dolorosa elección por la supervivencia dentro de la estructura familiar, una lealtad superior a mi persona. La mañana siguiente, al despertar en ese cuarto gris, supe que debía tomar una decisión. Podía sucumbir al resentimiento y la autocompasión, o podía aceptar la nueva realidad. El apellido del Valle era una condena y no una bendición. Mi única oportunidad era cortar lazos por completo, no solo físicos, sino mentales, y construir algo desde cero, sin ayuda y sin el prestigio que ahora me perseguía. Decidí que el objetivo ya no era la venganza o la rehabilitación, sino la supervivencia y la demostración de la valía propia. El exilio me había despojado de todo, pero también me había dado algo invaluable, la libertad de ser mi propio hombre, sin la sombra sofocante de mi padre. Era hora de enterrar a Alejandro del Valle, el heredero, y dar vida a Alejandro, el constructor de su propio destino. El primer paso de mi reconstrucción personal fue la reorganización mental y financiera. Abandoné el motel de carretera y alquilé un pequeño apartamento en un barrio obrero, lejos de las zonas de influencia de mi antigua vida. Este lugar, simple y funcional, se convirtió en mi base de operaciones, un espacio donde el lujo no podía nublar mi enfoque. Mi atención se centró de inmediato en el proyecto Expansión Verde. La pequeña sociedad que había creado aún existía legalmente, pero carecía de músculo financiero y, lo más importante, de la credibilidad que daba el apellido del Valle. Tenía la tecnología y los planos, pero necesitaba capital y sobre todo fe. Para el capital, tuve que tomar la decisión dolorosa de liquidar casi todos mis activos personales que no estaban ligados a la empresa. Vendí algunas inversiones privadas y objetos de valor, reuniendo una suma que, aunque modesta, me daba unos meses de margen de maniobra. Este acto de despojo fue liberador. Me estaba desvinculando de la riqueza heredada para financiar mi propio camino. Mi mayor reto era el recurso humano. Los pocos ingenieros y consultores que inicialmente me apoyaban en el proyecto abandonaron el barco tan pronto como se hizo pública la noticia de mi ruptura familiar. No los culpé. No podían arriesgar su reputación y su carrera por un paria. Me encontré siendo el CEO, el COO y el encargado de la limpieza de mi propia startup.
Necesitaba un socio, un aliado que no tuviera nada que ver con el mundo de mi padre. Lo encontré en Elena Castro, una ingeniera de sistemas especializada en sostenibilidad que había trabajado en la competencia. Era brillante, cínica y no se impresionaba por mi pasado. De hecho, mi expulsión la hacía ver la oportunidad de trabajar sin la sombra de un patriarca. La convencí con mi pasión y la promesa de una gran participación en la empresa. Juntos rediseñamos el proyecto. Descartamos las ambiciones iniciales de competir directamente con Constructora del Valle y nos enfocamos en nichos de mercado más pequeños, pero de rápido crecimiento. La instalación de sistemas de energía solar para empresas medianas y el desarrollo de materiales de construcción reciclados. Era una estrategia de guerrilla, no de guerra frontal. El nuevo nombre de la empresa fue crucial: Nexus Soluciones. Un nombre neutro, sin ninguna conexión con la arquitectura clásica o el prestigio familiar. Era un nombre que hablaba de conexiones y futuro, un borrón y cuenta nueva que simbolizaba mi propia reinvención. La rutina de mi vida se volvió brutal. Trabajaba 16 horas al día, haciendo desde el diseño técnico hasta la gestión de inventario. Me acostumbré a las dietas baratas, a las noches sin dormir y a la humillación de negociar por créditos pequeños que antes obtenía con una simple llamada. Pero en cada obstáculo encontraba una satisfacción que nunca sentí al heredar un puesto. La disciplina que mi padre me había inculcado para el negocio se convirtió, paradójicamente, en mi herramienta de supervivencia contra él. Aplicaba el rigor financiero de don Ricardo, pero con la audacia y la visión que él siempre había reprimido. Nexus Soluciones era mi venganza silenciosa, no contra mi familia, sino contra la idea de que yo no podía triunfar por mí mismo. A pesar de mi exilio físico y social, la sombra de don Ricardo era omnipresente. Él no podía tolerar la idea de que su hijo, el que él había desechado, pudiera estar construyendo algo exitoso fuera de su control. La Guerra Fría se hizo sentir a través de tácticas empresariales diseñadas para ahogar a Nexus Soluciones antes de que pudiera respirar. El primer golpe vino a través de los proveedores de materiales. Aquellos con los que yo había negociado durante años ahora se negaban a trabajar con Nexus o lo hacían con precios inflados y plazos de entrega inaceptables. La explicación era siempre la misma, con palabras clave apenas disimuladas: cuestiones logísticas o problemas de crédito. Todos temían la represalia de Constructora del Valle. Mi padre también ejerció presión sobre los pequeños bancos comerciales a los que recurría para obtener líneas de crédito. Las solicitudes eran rechazadas, a menudo después de una misteriosa llamada telefónica que siempre terminaba con el nombre del Valle en la conversación. Era una demostración de poder. La red de influencias del patriarca era su arma más efectiva. La clave para superar este asedio fue la innovación. Elena y yo nos vimos obligados a buscar proveedores en el extranjero y en mercados alternativos, una tarea difícil, pero que finalmente nos dio una ventaja. Encontramos materiales de construcción ecológicos y sostenibles que no estaban disponibles para la Constructora del Valle, que se aferraba a sus cadenas de suministro tradicionales. Las primeras pequeñas victorias fueron un bálsamo para el alma. Nuestro primer gran contrato fue con una cadena de supermercados regional que buscaba instalar paneles solares en todos sus techos. El acuerdo era pequeño en comparación con lo que yo manejaba antes, pero la firma del contrato se sintió como un triunfo personal. La prueba de que el mercado valoraba mi visión, no mi apellido. La rentabilidad de estos primeros proyectos nos permitió pagar deudas y, por primera vez, contratar a un pequeño equipo de ingenieros jóvenes y apasionados. Eran outsiders, gente sin grandes conexiones, pero con una sed de innovar que reflejaba la mía. Juntos creamos una cultura de resiliencia y meritocracia.
un contraste directo con el ambiente jerárquico que había dejado atrás. La prensa, que me había ignorado o vilipendiado al principio, comenzó a notar el crecimiento silencioso de Nexus Soluciones. Los artículos hablaban del joven empresario que se reinventa en la energía verde, sin mencionar a la constructora del Valle. Era el tipo de reconocimiento legítimo y ganado con esfuerzo que mi padre nunca me había permitido buscar. Mi padre, al ver los pequeños éxitos de Nexus, intensificó la presión. Enviaba a su abogado a las juntas de licitación, buscando tecnicismos para impugnar nuestros contratos. No quería verme fracasar, quería verme aplastado bajo su zapato, una lección de autoridad que se negaba a dar por terminada. Este periodo no solo fue una batalla empresarial, sino una prueba psicológica. Cada victoria era agridulce, porque sabía que avivaba la ira de mi padre y hacía más permanente la grieta con mi madre y mis hermanas. El éxito no me estaba reuniendo con mi familia, sino que me alejaba aún más, convirtiéndome en la encarnación de su peor pesadilla, el rival. Mientras Nexus Soluciones crecía con dificultad, mi vida personal se había convertido en un desierto emocional. La distancia con mi familia no era solo física, era una ausencia profunda y dolorosa que se manifestaba en los momentos más inesperados, un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada noche, después de largas horas de trabajo, me encontraba solo en el pequeño apartamento, mirando las noticias financieras que inevitablemente mencionaban a la constructora del Valle. Era un ejercicio masoquista, una forma de mantenerme conectado al mundo que me había rechazado, buscando algún indicio de que me extrañaban o al menos de que notaban mi ausencia. La nostalgia era una trampa constante. Recordaba las cenas dominicales, el ritual sagrado donde, a pesar de las tensiones del negocio, éramos una unidad. Recordaba las bromas con mis hermanas, los consejos no solicitados de mi padre y, sobre todo, la calidez silenciosa de mi madre, su mano reconfortante sobre mi hombro. Esos recuerdos, antes anclas, se habían convertido en pesadas cadenas. La mayor tentación era llamar a mi madre, doña Elena. Me sabía su número de memoria, pero la promesa que le había arrancado mi padre era una barrera infranqueable. Sabía que una llamada, si era descubierta, no solo la pondría en una situación imposible con mi padre, sino que confirmaría la narrativa de traición al intentar romper la unidad familiar. Intenté usar canales indirectos. Le envié un par de postales anónimas desde otras ciudades, con poemas que solo ella reconocería, pequeños mensajes codificados de que estaba vivo y pensando en ella. Nunca recibí respuesta, y no supe si alguna vez llegaron a sus manos o si mi padre las interceptó. Mis hermanas, Sofía y Daniela, eran igual de distantes. Sofía, siempre pragmática, me borró de sus redes sociales, un acto moderno de ostracismo total. Daniela, la artista sensible, sorprendentemente, fue la más brutalmente ausente. Supuse que la comodidad de su vida financiada por papá era más importante que cualquier lazo fraternal. La ruptura familiar afectó mi capacidad para formar nuevas relaciones. Me volví desconfiado, reacio a compartir mi pasado. ¿Cómo explicar que mi familia me había repudiado por intentar modernizar su negocio? Parecía la trama de una telenovela y temía que la gente pensara que yo era el villano que mi padre había pintado. Mi única conexión humana significativa era Elena Castro, mi socia. Ella me proporcionó una amistad utilitaria, una camaradería de trinchera que se enfocaba exclusivamente en el trabajo. Éramos dos máquinas de eficiencia, y aunque su presencia me impedía caer en el abismo, su pragmatismo me recordaba constantemente la frialdad del mundo real. Acepté que, para sobrevivir y construir Nexus Soluciones, tenía que desactivar mi corazón. El dolor emocional era un lujo que no podía permitirme. Canalicé toda esa energía de la nostalgia y la tristeza en el trabajo, usándola como combustible para mis ambiciones. El negocio se convirtió en mi única familia.
mi única lealtad. El aislamiento de Nexus Soluciones terminó 1 año y medio después de su fundación, y la ayuda vino del lugar más inesperado, un competidor extranjero. Una gran corporación de energía limpia europea, EOS Energy, comenzó a mostrar interés en nuestro trabajo. El interés de EOS Energy no era casual. Estaban buscando una puerta de entrada al mercado latinoamericano y mi socia, Elena Castro, tenía contactos con su equipo de I+D. Su CEO, una mujer visionaria llamada Dra. Ingrid Bergman, se sintió atraída por nuestra tecnología de bajo costo y nuestro enfoque en la sostenibilidad, algo que Constructora del Valle nunca ofrecería. La doctora Bergman no solo estaba interesada en el negocio, sino en mi historia personal. Ella había investigado a fondo la razón de mi salida de la constructora y vio mi expulsión no como una traición, sino como una prueba de audacia y compromiso con una visión de futuro. Ella entendió la naturaleza de mi conflicto con mi padre. La negociación con EOS Energy fue un punto de inflexión. No solo nos ofrecían una inyección de capital sustancial, sino también un respaldo corporativo y tecnológico que nos protegería del acoso de mi padre. Con EOS como socio, la Constructora del Valle ya no se enfrentaría a una pequeña startup, sino a un gigante global, con recursos ilimitados. El acuerdo se cerró y Nexus Soluciones pasó de ser una startup en modo de supervivencia a una joint venture internacional. Mi posición se consolidó. Yo seguía siendo el CEO, pero ahora con el respaldo de la doctora Bergman, quien se convirtió en una mentora informal, enseñándome las estrategias del juego de poder a nivel global. La noticia del acuerdo entre Nexus y EOS Energy cayó como una bomba en la ciudad. El teléfono de mi padre, don Ricardo, debió arder. Mi pequeña compañía se había convertido, de la noche a la mañana, en un competidor formidable y legítimo, protegido por un escudo de prestigio que él no podía derribar con simples llamadas telefónicas. La reacción de la Constructora del Valle fue de pánico. El valor de sus acciones cayó ligeramente ante la amenaza de competencia en un sector en auge. Mi padre se vio obligado a emitir un comunicado de prensa minimizando la importancia de la alianza, un acto que solo sirvió para aumentar la credibilidad de Nexus. Para mí, el apoyo de la doctora Bergman no fue solo financiero. Ella me dio un nuevo tipo de familia empresarial, una basada en el mérito, la visión compartida y el respeto profesional, liberada de los lazos asfixiantes de la sangre. Ella me enseñó que la lealtad se gana con el liderazgo, no se exige con el parentesco. La alianza con EOS Energy no eliminó la herida familiar, pero la cauterizó. Me dio la armadura para enfrentar la próxima etapa, la confrontación directa. Sabía que mi padre no se quedaría de brazos cruzados y que mi éxito, al final, me obligaría a cruzar mi camino con el suyo. El inevitable choque de trenes ocurrió con la convocatoria de la Gran Licitación Nacional de Infraestructura Sostenible, un proyecto gubernamental multimillonario que buscaba modernizar la red energética del país con tecnología verde. Era el tipo de contrato que podía definir la trayectoria de cualquier empresa. La Constructora del Valle, sintiéndose amenazada por nuestro creciente perfil, decidió presentar una oferta, desviándose de sus métodos tradicionales. Mi padre, don Ricardo, vio esto como la oportunidad perfecta para demostrar que el idealismo costoso de Nexus Soluciones no podía competir contra la maquinaria pesada de su corporación. Nexus Soluciones, respaldada por la experiencia técnica de EOS Energy, presentó una oferta que no solo era más ecológica, sino también más eficiente y rentable a largo plazo. Sabíamos que, en términos de visión, nuestra propuesta era superior, pero don Ricardo tenía la ventaja en la influencia política y la trayectoria. El día de la presentación de ofertas fue épico.
Ambos equipos se encontraron en la sala de conferencias del Ministerio de Obras Públicas, rodeados de funcionarios del gobierno, la prensa y una tensión palpable. Era la primera vez que veía a mi padre y a mis hermanas desde mi exilio. Don Ricardo, al verme, no mostró emoción alguna, solo una mirada de acero que comunicaba desprecio. Evitó el saludo, tratando mi presencia como una simple molestia. Mis hermanas, Sofía y Daniela, se mantuvieron a distancia, susurrando entre ellas, observándome como si fuera un espectáculo ajeno. Mi presentación fue fría, profesional y demoledora. Utilicé los datos, la tecnología de EOS Energy y la clara ventaja de costos. Hablé sin pasión, como si presentara un informe a extraños, enfocándome únicamente en la rentabilidad a largo plazo y la sostenibilidad, los valores que mi padre siempre había desdeñado. La presentación de don Ricardo, por el contrario, fue una mezcla de nostalgia y prestigio. Hizo hincapié en la trayectoria de 50 años de la constructora, en la seguridad de la tradición, y sutilmente intentó desacreditar a Nexus como una empresa joven e inestable con socios extranjeros. Su discurso era personal, mientras que el mío era puramente empresarial. Al final de las presentaciones hubo un momento de silencio incómodo. Mi padre se acercó a mí por primera vez. Su voz era apenas un murmullo, pero lleno de veneno. No has aprendido nada, Alejandro. La lealtad a la sangre vale más que toda la tecnología. No ganarás esto. Mi respuesta fue la lección que había aprendido en el exilio. Ya no se trata de lealtad, padre. Se trata de visión, y la visión no tiene precio. Me di la vuelta, dejando a mi padre con el sabor amargo de mi indiferencia profesional. 2 semanas después de la gran licitación, el gobierno anunció su decisión. Nexus Soluciones, en asociación con EOS Energy, fue la ganadora del contrato. Fue una victoria histórica, no solo para la empresa, sino para la idea de que la innovación y la sostenibilidad podían desplazar a la tradición. La noticia fue un terremoto en el sector. La acción de Constructora del Valle se desplomó drásticamente, mientras que Nexus se catapultó al estrellato. Mi padre, don Ricardo, había sufrido una humillación pública y una derrota estratégica a manos de su propio hijo, la persona que había desechado. La victoria, sin embargo, fue agridulce. En lugar de sentir una euforia total, sentí una tristeza profunda. Había triunfado, pero a un costo inmenso. La posibilidad de reconciliación con mi familia parecía haberse esfumado para siempre. Mi éxito era, a sus ojos, la prueba final de mi traición. Esa noche, mientras celebraba con Elena y mi equipo, recibí un mensaje encriptado. No era un correo ni una llamada, sino un mensaje de texto simple y críptico de un número desconocido. Decía, el jardín necesita ser regado. Mañana 3 p.m. Era la frase clave que mi madre, doña Elena, usaba para pedir que me reuniera con ella en el pequeño jardín botánico de la ciudad, un lugar que ella visitaba en secreto. Al día siguiente, me dirigí al jardín botánico con el corazón latiéndome con fuerza. Por primera vez en casi 2 años, vería a mi madre, la única persona cuya opinión realmente me importaba. La encontré sentada en un banco, pequeña y frágil, sus ojos grises, más apagados de lo que recordaba. El reencuentro no fue una efusión de abrazos y lágrimas, sino un intercambio doloroso. Ella me felicitó por mi éxito, pero su voz estaba llena de pena. Me explicó que el ambiente en casa se había vuelto insoportable. Mi padre estaba devastado por la derrota y el orgullo herido lo había convertido en un hombre aún más duro. «Tu padre está enfermo de rabia, Alejandro», me dijo, su voz apenas audible. «No por el dinero, sino porque demostraste que él se equivocó. Y en esta familia, equivocarse es el peor pecado». Me confesó que mi padre había reforzado la vigilancia y el control sobre ella y mis hermanas. Temiendo más deserciones, ella me reveló una verdad impactante. Mi padre estaba enfermo del corazón.
La tensión de la licitación y la derrota habían exacerbado una condición cardíaca preexistente que él mantenía en secreto. No me lo contó para que volviera, sino para que entendiera la fragilidad de la situación. Mi madre no me pidió que regresara. Me dijo que mi éxito era la única prueba de que su fe en mí no había sido en vano, pero me advirtió que no podía haber más contacto, que era demasiado peligroso para ella. Su lealtad a su esposo, aunque dolorosa, seguía siendo su prioridad. Me entregó una antigua llave de plata envuelta en un pañuelo. Es la llave del antiguo taller, el primero de tu abuelo. Está vacío, pero guarda los primeros libros de contabilidad de tu padre. Búscalos. Hay algo que debes entender antes de que sea demasiado tarde. Con esta enigmática advertencia, se levantó, me dio un beso fugaz en la mejilla y se fue, dejándome solo con una victoria vacía, una llave misteriosa y la noticia de que mi padre, el tirano, se estaba muriendo. La llave de plata que me entregó mi madre me llevó al primer taller de la constructora del Valle, una estructura de ladrillo olvidada en una zona industrial antigua. Era un lugar polvoriento y abandonado, pero lleno de historia. Al abrir la puerta con un chirrido, sentí que cruzaba el umbral a una época anterior a mi propia existencia. Mi búsqueda se centró en los primeros libros de contabilidad que mi madre había mencionado. Después de horas de hurgar entre cajas viejas, los encontré, cuadernos encuadernados en cuero que detallaban los inicios de la empresa de mi abuelo, y luego los primeros años bajo la dirección de mi padre, don Ricardo. Al revisar esos libros, descubrí una verdad que hizo que mi anterior dolor y rabia parecieran simples quejas. En los registros de la década de 1980, en un momento en que la empresa estaba al borde de la quiebra, mi padre había cometido un acto que era el antónimo de toda la moralidad que me había impuesto. Descubrí que, para salvar la empresa de una deuda masiva, mi padre había falsificado documentos y evadido impuestos a una escala considerable. No fue un error, sino una decisión calculada para obtener un préstamo crucial de un inversor extranjero a cambio de una participación secreta en las ganancias futuras que nunca fue declarada. El acto más impactante fue que él había culpado públicamente de un pequeño fraude al contador de la época, un hombre de mediana edad que terminó en la cárcel para proteger el secreto de mi padre y la reputación de la constructora. El dinero salvó a la empresa, pero se construyó sobre una mentira y la ruina de un hombre inocente. La hipocresía me golpeó con la fuerza de un rayo. Mi padre me había expulsado por un acto de deslealtad menor, la falta de transparencia en un proyecto con mi propio dinero, pero su imperio se cimentaba en la traición a la ley y a un hombre inocente. Él no temía el fracaso o la mala gestión, temía la exposición de su propio pecado original. Comprendí que la obsesión de mi padre por la lealtad y la obediencia no era un principio, sino un mecanismo de defensa. Al imponer reglas tan rígidas, garantizaba que nadie, especialmente sus propios hijos, tuviera la libertad o el poder para descubrir el oscuro secreto que había enterrado en ese polvoriento taller. Mi éxito en la licitación lo había asustado mortalmente, no por el dinero perdido, sino porque mi nueva influencia y mis socios extranjeros, con acceso a auditorías globales, representaban una amenaza directa a la exposición de su antiguo fraude. No era solo un competidor, yo era un peligro moral. El resentimiento se transformó en una comprensión fría y calculadora. Yo no era el hijo pródigo al que debían perdonar. Yo era el testigo que debía ser silenciado. La decisión de mi familia de darme la espalda no fue una elección emocional, sino un acto de supervivencia corporativa y personal de mi padre. Al salir del taller con los libros en la mano, mi propósito cambió. Ya no buscaba la venganza ni la reconciliación. Mi objetivo ahora era la justicia y la verdad. La llave de plata de mi madre no me había devuelto a mi familia,
sino que me había armado con la munición para exponerla y finalmente liberarla de la tiranía de la mentira. La posesión de los libros de contabilidad y la prueba de la traición de mi padre me colocaron en un dilema ético monumental. Tenía en mis manos el poder de destruir a Constructora del Valle, hundiendo a mi padre en la ruina legal y arrastrando a mis hermanas y a mi madre al escándalo. La venganza, que antes parecía dulce, ahora tenía un sabor amargo. Si exponía el fraude, no solo castigaría a mi padre por su hipocresía, sino que también destruiría la estabilidad financiera de mi madre y mis hermanas, que eran inocentes del secreto. Mi éxito, Nexus Soluciones, se había construido fuera de esa estructura. Mi venganza, en cambio, los aplastaría bajo los escombros. Consulté a Elena Castro sin revelar el nombre de la empresa, presentándolo como un caso hipotético de un cliente que había descubierto un fraude corporativo en su antigua empresa familiar. Elena, siempre práctica, me aconsejó que, si la empresa representaba un riesgo para los mercados o el público, la verdad debía salir a la luz, independientemente del costo emocional. Sin embargo, había una pequeña voz, la voz de la lealtad que aún me quedaba a mi madre y a la idea de la familia, que me pedía buscar una alternativa menos destructiva. El secreto de mi padre era una bomba de tiempo que lo estaba matando lentamente y que explotaría tarde o temprano, con o sin mi ayuda. Decidí usar la información no como un arma de destrucción, sino como una palanca de negociación. Mi objetivo era lograr la justicia para el contador inocente y la liberación de mi familia de la tiranía de mi padre. Organicé un encuentro secreto con Sofía, mi hermana mayor, la más práctica y la más leal al dinero de la familia. La cité en un café neutral y le presenté una carpeta con copias de los documentos clave, sin revelar de dónde venían. Sofía, al principio, reaccionó con incredulidad y luego con furia. Me acusó de ser un manipulador y de intentar chantajear a mi padre. Le aseguré que no quería dinero ni el control de la empresa, solo la verdad y la seguridad de mi madre. Le dije que el secreto ponía en riesgo todo lo que habían construido. Mi ofrenda de paz fue un ultimátum. Ella debía confrontar a mi padre con la verdad sobre su enfermedad y el fraude, y negociar una transición de poder. A cambio, yo guardaría los documentos y no los haría públicos. Le di un plazo de 2 días. Sofía, paralizada entre el miedo a la pobreza y la lealtad a la narrativa familiar, se fue sin darme una respuesta clara, pero con el miedo grabado en sus ojos. Yo sabía que esa carpeta era lo suficientemente explosiva como para obligarla a actuar, o al menos a romper el muro de silencio que me había alejado de mi familia. Sofía no tardó ni 24 horas en volver a contactarme. Su voz al teléfono era una mezcla de terror y desesperación. Había confrontado a mi padre, don Ricardo, con la información del antiguo fraude, y él no lo había negado. La revelación había provocado un ataque de ira seguido de un colapso físico que lo obligó a ser hospitalizado de urgencia, confirmando la enfermedad de su corazón. La familia estaba en caos. Daniela, mi hermana menor, me llamó histérica, acusándome de intentar matar a nuestro padre. Le colgué el teléfono. Sabía que su reacción era solo pánico y que ella no estaba lista para enfrentar la verdad. Me reuní con Sofía y mi madre, doña Elena, en la suite privada del hospital. El ambiente era de duelo, pero también de una extraña liberación. Mi padre yacía en cama, atado a máquinas, su poder desvanecido. Mi madre me agradeció en silencio por haber forzado la verdad. Me explicó que ella sabía que había un secreto, pero no la magnitud de la traición, y que había pasado años viviendo bajo la amenaza implícita de que su vida privilegiada se derrumbaría si él se exponía. Su silencio no fue por desamor, sino por miedo y dependencia. Sofía, con la frialdad que la caracterizaba, propuso un trato. Ella, como única persona en capacidad de tomar el control de la Constructora del Valle,
Me pedía ayuda para sanear la empresa y ocultar el fraude original, a cambio de una posición de socio consultor en Nexus Soluciones. Rechacé su oferta. Mi objetivo no era el dinero ni la integración de mi empresa. Les presenté mi única condición: reparación y liberación. Mi padre debía firmar una declaración pública y privada, exonerando completamente al contador, al que había incriminado décadas atrás. Además, mi madre y mis hermanas debían tener plena independencia financiera a través de la liquidación de ciertos activos sin la supervisión de mi padre. Fue una negociación tensa, pero la debilidad de mi padre y la amenaza de que yo publicara los libros de contabilidad les dio poca opción. Sofía, motivada por salvar el resto de la fortuna familiar, aceptó a regañadientes. Mi madre lloró, finalmente liberada del peso del secreto y de la prohibición de estar conmigo. La negociación culminó al día siguiente con un abogado independiente redactando los documentos. Mi padre, a pesar de su condición, fue lo suficientemente lúcido para afirmar, no por remordimiento, sino como el último y supremo acto de protección de su legado. El pacto se firmó, y yo entregué los libros originales, no a mi familia, sino al abogado, quien se comprometió a destruirlos una vez que el contador exonerado recibiera su compensación. Había ganado, no una batalla de negocios, sino una guerra de valores. Había logrado la justicia sin destruir a mi propia familia. Una semana después de la firma de los acuerdos, mi padre, don Ricardo, murió. La tensión, el resentimiento y el peso de su secreto finalmente lo vencieron. Su muerte no fue una sorpresa, pero sí un golpe final que cerró el círculo de mi exilio. El funeral fue un evento masivo, una demostración de poder y prestigio que honraba al patriarca. Asistí al funeral como un observador más, de pie en la parte de atrás de la iglesia, vestido discretamente. No era un hijo en duelo, sino un testigo del fin de la tiranía que me había moldeado. Mis hermanas, Sofía y Daniela, y mi madre, doña Elena, estaban en primera fila. Intercambiamos miradas breves y significativas. En el rostro de Sofía vi alivio y la carga de la nueva responsabilidad. En Daniela, una tristeza superficial mezclada con incomprensión. Y en mi madre, una paz silenciosa que nunca había visto antes. Después del entierro, mi madre me llamó a su antiguo refugio, el Jardín Botánico. Esta vez, la reunión fue para decir adiós. Me explicó que Sofía había tomado el control de la constructora y que, aunque el acuerdo de liberación estaba en marcha, la empresa y la vida de Sofía seguiría siendo una extensión de la voluntad de mi padre. Me dijo que la familia me había dado la espalda, pero que al hacerlo me había dado el regalo más grande, mi libertad. Me pidió que no volviera, que el precio de la reconciliación total era demasiado alto y que mi lugar ya no estaba a la sombra del apellido del Valle, sino construyendo mi propio futuro con Nexus Soluciones. Mi madre se había liberado de la tiranía, pero no de la necesidad de mantener cierta apariencia de unidad con sus hijas. Nuestra relación sería ahora un vínculo secreto, una llamada ocasional, un mensaje encriptado, una lealtad que se nutría de la distancia y la verdad compartida. Me fui de la ciudad esa misma semana. Nexus Soluciones se había convertido en una empresa importante, y la alianza con EOS Energy me obligaba a trasladar las oficinas centrales a una ciudad internacional más grande. Era una partida sin regreso, un exilio autoimpuesto. El día que mi familia me dio la espalda fue, en retrospectiva, el día que me liberó. Perdí un apellido y una fortuna, pero gané la verdad, la autosuficiencia y la capacidad de amar sin condiciones impuestas. La lealtad que no recibí, la construí con mi socia Elena y mi equipo. Años después, la vida de Alejandro se estabilizó. Nexus Soluciones prosperó, convirtiéndose en un líder regional en energía sostenible. Mi éxito no se medía en el prestigio del apellido, sino en la solidez de mis patentes, la satisfacción de mis clientes y la lealtad inquebrantable de mi equipo.
Había construido un imperio, pero uno basado en la visión, no en la tiranía. Mi relación con Elena Castro floreció más allá de lo profesional. La camaradería de las trincheras dio paso a una conexión profunda y auténtica. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, sin invitados del mundo de mi pasado. Ella se convirtió en mi verdadera familia, la que elegí, que me amaba por quien era, no por lo que representaba. De mi familia de sangre mantuve el pacto. Sofía seguía dirigiendo la constructora del Valle, luchando por sanear la empresa de las malas prácticas y la deuda que mi padre había dejado. Era una batalla cuesta arriba, pero ella había aprendido que la visión y la honestidad eran más valiosas que la tradición. Daniela finalmente encontró su propia voz. Utilizó parte de su herencia para abrir su propia galería de arte, liberada de la necesidad de buscar la aprobación paterna. Se había distanciado emocionalmente de Sofía y de vez en cuando me enviaba un correo con una foto de su última obra. Un mensaje de paz fría. Mi vínculo más querido seguía siendo con mi madre, doña Elena. Nos veíamos ocasionalmente en un país neutral o hablábamos por videollamada. Ella era una mujer más feliz, liberada de la opresión de su matrimonio. Ella nunca me pidió que volviera, solo me pedía que siguiera siendo libre. La historia del día que mi familia me dio la espalda se convirtió en mi mayor fuerza. Me enseñó que la verdadera lealtad no está ligada a la sangre, sino a los valores compartidos. Mi padre me había expulsado para salvar una mentira. Yo lo había enfrentado para salvar mi propia alma. La soledad del exilio me obligó a encontrar mi propia voz y a confiar únicamente en mi capacidad. Y al final, el joven heredero que fue despojado de todo se convirtió en un hombre más fuerte, más exitoso y, sobre todo, más auténtico que el patriarca que intentó aplastarlo. La vida continuó, y aunque la herida familiar nunca sanó por completo, se había convertido en una cicatriz, un recordatorio del día que, al perderlo todo, lo gané todo. La familia de sangre me había dado la espalda, pero el mundo me había abierto los brazos. Si alguna vez sentiste que tu familia te dio la espalda, recuerda, el amor verdadero no se destruye, solo se esconde detrás del dolor. Y cuando sanas, vuelve a brillar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu verdad y tu familia? Deja un comentario y comparte tu experiencia sobre lo que significa forjar tu propio camino.